Y ya en la carretera nos están ofreciendo bebidas curiosas. Gifty, ¿ok? ¿Cuánto para emborracharme? ¿Me tomo todo? Amigos, amigas, ¿qué onda, locos y locas? Estamos en Honduras. No sé si loco sea una expresión muy coloquial. Desde que llegué, persona que me encuentro en la calle, ¿qué onda, loco? Luisito, mi loco. Ey, ¿qué pedo, loco? Loco por doquier, así que intuyo que es un saludo coloquial. Honduras, qué belleza, qué hermosura estar en este territorio. De los pocos países que me faltaba por conocer para completar toda la región de Centroamérica, me hace muchísima ilusión estar haciendo esta travesía, esta aventura y poder recorrerla con todos ustedes. Para aquellos que no estén tan familiarizados con mi contenido, les digo, este solamente es un video introductorio. Hago varios videos por país, así que lo que vean aquí en este video no significa que es todo lo que hice por el país de Honduras. Manténganse al tanto porque esto va a estar muy bueno, esto va a estar muy jugoso. Pues Honduras, un territorio bellísimo, cálido, muy caluroso, de cerca de 10 millones de habitantes a la fecha en que grabo esto. Sus dos ciudades más grandes, San Pedro Sula, en la región donde nos encontramos ahora, y Tegucigalpa, la ciudad capital. San Pedro Sula contando con cerca de 1.200.000 de habitantes, Tegucigalpa algo así como 1,5 millones de habitantes. La moneda local en este país es la lempira, aproximadamente 24-25 lempiras por dólar a la fecha en que grabo, y se llaman lempiras por este personaje icónico de aquí al que le llaman el indio lempira, que dice la historia fue de los que batalló más duro contra la llegada de los españoles. Y chequen este dato curiosísimo, fascinante de los billetes de Honduras. Este es el billete de 1 lempira. Este es el de 2 lempiras, 5 lempiras, 10 lempiras, 20 lempiras, 50, 100 y 500. Fíjense cómo los billetes van haciendo un tipo de pirámide. Vamos a acomodarlo bien para que se aprecie chido. Vean eso, lo aprecian de menor a mayor según el valor del billete. Y la razón de esto no es solamente para que se vea bonito, sino que tiene un uso muy práctico, y es que estos topecitos que tienen los billetes, de hecho se sienten, ¿ok? Aquí yo puedo sentir cuántos topecitos hay, y su finalidad es para que las personas que no pueden ver puedan reconocer con qué billete están pagando. ¿Qué tal? Está súper cool eso, ¿no? Y de hecho, otro dato curioso de Honduras es que gran parte de su economía se rige por el banano, o bien por el guineo, como le llamarían localmente. Honduras es lo que se podría llamar como una república bananera, pues se estima que cerca del 60% del país trabaja gracias al cultivo del banano o bien sus derivados. Clarísimo ejemplo de esto son algunas de sus golosinas locales. Estas son las chucherías nacionales Orgullo Nacional Zambos, que son pues los típicos platanitos, vienen de diferentes sabores. Están estos picositos, hay otros más dulces, y me dicen que incluso salió un sabor ceviche. Eso está muy extraño, que los vamos a estar buscando en esta travesía, vaya que los quiero probar. Miren, así es, el Zambo. La verdad, sumamente delicioso. Y este es su refresco, su soda nacional, Copa and Dry sabor banana. Yo nunca había probado un refresco de banana, o bueno, tal vez sí, pero no lo recuerdo tan claramente. Estamos ocasionando un tráfico tremendo porque vean, esos coches se pararon para vernos grabando. O sea, la gente te ve grabando y le gusta. Como que dicen, ahí está Luisito grabando, vamos a ver cómo graba, vamos a saludar. Entonces, pero bueno, les decía, este es el Copa and Dry refresco de banana. La verdad es sumamente delicioso. Si se los pudiera describir con palabras, diría que sabe como a este típico refresco de cola, de colita, con un ligero toque como a chicle, a goma de mascar y banana. Para la gente que me ve de México, diría que sabe como a un motitas de banana. Para la gente que me ve de Venezuela, diría que sabe como a un frescolita. Del Salvador como un cola champán. Del Perú como un Inca Cola. Colombia como la colombiana. Todo este tipo de sodas, pero con un ligero toque a banana al final, la verdad. Sumamente delicioso, sumamente refrescante. Oh, sí.
Viaje no patrocinado por Cop and Dry, ni por Sambos, ni por las Lempiras. Y bueno, por supuesto se debe mencionar dentro de la introducción la bandera bellísima de este país. Azul con blanco y 5 estrellas. De hecho, a mis espaldas tenemos muchas banderas. Me gusta bastante, está bastante llamativa. Pues una de las interpretaciones dice que tiene azul arriba y abajo porque la República de Honduras tiene los 2 océanos, ¿no? Que tiene océanos por doquier. Entonces, por eso el azul. Y las 5 estrellas porque esto representa la unión entre las naciones centroamericanas, siendo estas El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Por alguna razón se omite Belice y Panamá, como que no, no son Centroamérica, según la lógica, pero tal vez eran otros tiempos, ¿ok? Tal vez eran conocimientos diferentes. Tal vez habría que modificarlo, ¿no? Tal vez ya deberían ser 7. No lo sé, ¿ustedes qué opinan? Y me cuentan que el color de la bandera, la tonalidad de azul, es todo un debate en la actualidad. A veces es un poquito más clara, a veces es un poquito más oscura. De hecho, apenas tuvieron cambio de presidente y puso el color de la bandera más claro, porque el himno dice que debería ser más clarito. Pero bueno, suficiente introducción, suficiente contexto. Ya es hora de ir a aventurarnos, claro que sí. Estoy muy emocionado, lo digo una vez más, lo reitero, lo repito, me hace muchísima ilusión estar haciendo esta travesía por el hermoso país de Honduras. Las bellezas, las locuras hondureñas nos esperan. Vamos a darle. Dos horas en territorio hondureño y ya una pequeña niña se me acercó a decirme papá. Muy agradable, muy linda. Y ya en la carretera nos están ofreciendo bebidas curiosas. Gifiti. ¿Ok? Gifiti es esta bebida herbal, ¿ok? Vamos a analizarla, de la cultura garífuna, que los garífunas son, por así decirlo, los descendientes de africanos de esta región. Vamos a aprender más sobre el tema después en el canal, ¿ok? Después vamos a ir a territorios bien, a platicar con comunidades y demás. Pero por ahora, al parecer, estamos ya como en territorio garífuna y nos están ofreciendo el Gifiti, que estas botellas contienen un licor herbal, ¿ok? Ve tú a saber qué tipo de hierbas contienen. Y es una bebida alcohólica, pues fuerte. Me dicen que es de verdad muy fuerte, que es un gusto adquirido. Vamos a ver. Este cuesta 400 lempiras. Nosotros vamos a comprar el chiquito, obviamente. Pues tampoco. Este es el chiquito que cuesta 50 lempiras, ¿ok? 50 lempiras, 400. Lo chido del 400 es que trae las hierbas, ¿no? Entonces sí lo puedes ver. Pero miren, calémoslo aquí, ¿ok? Tienen las hierbas, es lo mismo, pero en chiquito, ¿no? 50 lempiras, $2 por ahí. ¿Te pago? Se está refugiando de la lluvia aquí. Sí, claro, pues, si no, ¿cómo no? Por favor, por favor. Gracias. Y miren, sin sentir aquí, claro que sí, este es el de 50. Se siente. Pues vamos a ver qué tal el Gifiti. ¿Cuánto para emborracharme? ¿Me tomo todo? Exactamente. Si solo como para medicina, es una cucharada. O sea, también de medicinal se usa. Exactamente. ¿Qué me quita? ¿La tos o qué? La tos, ese es bueno para la garrapera también. Si usted está mal del estómago, se lo olvida también. ¡Caramba! O sea, cura todo el Gifiti. Pero si me tomo un traguito, no me emborracho. No, no alucino, no veo elefantes, no. Ahora, no voy a ver coches voladores de repente. Pues bueno, vamos a ver el Gifiti. Huele rico, justo mucho anís, como nos dijo. Pues está muy rico, la verdad, muy rico. Es como el famoso aguardiente, ojo, el colombiano, no el aguardiente de caña de azúcar, sino el colombiano, el que viene siendo de anís. Más o menos así, sabe un poquito más fuerte, obviamente. O sea, de que con esto sí puedo prender una fogata. Sí le calculo que tiene su 55% alcohol. Un profesional sabe sus niveles. Y sí, no, sin duda. Me tomo media de esta y sí ya estoy borracho, ¿eh? Pero ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? El Gifiti, para los males de la garganta, del estómago, de todo, por solo 50 lempiritas. $2. Sabroso, ya más noche, miren, le damos matarile. Pues en el camino nos encontramos una pulpería o bien una trucha y me dio curiosidad a ver qué venden en una de estas tienditas tradicionales hondureñas. A ver, a las tienditas aquí, a las bodeguitas les llaman o bien pulperías o truchas. Pulpería es un término que se usa en varios países de Centroamérica, incluso se llega a extender hacia Sudamérica y se les llama así no porque vendan pulpo o porque en algún punto de la historia lo hayan hecho, sino porque como son tiendas que venden un poquito de todo, que si venden
venden el pan, pero la golosina, pero el agua, pero el refresco, pero el alcohol, pero el cigarro, un poco de todo. Se dice que los y las dueñas son como pulpos que tienen tentáculos, entonces agarran de todo y por eso las pulperías. Miren qué belleza, ya me regalaron una banderita. Estos son los nuevos tonos que apenas se corrigieron. El azul más turquesa. Qué bonito, qué detalle. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, llegamos a una ciudad muy bonita, muy turística, muy playera, muchas gracias, que se llama Tela, ¿ok? Tal como lo dice el letrero que está aquí atrás, Tela. Está muy bonito, está muy bello. Entre los puntos que resaltan de la ciudad de Tela es que aquí solía estar la central de la más grande ferrocarrilera del país, que ya no está operando, y también que es como la playa más cercana de la ciudad grande de San Pedro Sula. San Pedro Sula, al ser una de las ciudades grandes, me dicen que es de la que tiene como los edificios altos, tráfico, ruido, etcétera. Entonces los fines de semana que los citadinos quieren relajarse, pues manejan una horita hasta aquí, hasta Tela, se relajan. Hay hoteles, hay barcitos, está sabroso, está suculento. Malo que nos está tocando el clima bien lluviosito, de verdad. Bueno, aquí a mi carnal no le importó, vean ese. ¿Qué onda, brother? A ver, ven tantito. Para nuestro carnal está el sol a todo dar. ¿Cómo estás, bro? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿No tienes algo de frío? No, cuando entro al mar se me quita todo el frío, entonces... Hombre sensato aquí, hombre sensato. ¿Tú eres de Tela o de dónde eres? No, yo soy de San Pedro, vine con unas amigas. Ah, muy bien, a relajarse. Dijiste, nada va a arruinar mi fin de semana. No, Ni sí. la lluvia. No. Bien, entonces, carnal. A gozar, a disfrutar. Y bueno, esta que está aquí atrás de mí es la playa municipal. Tiene cerca de 100,000 habitantes, pero obviamente la población cambia mucho. En época turística sube mucho más, fines de semana sube, entre semana baja. Y nada más que agregar, pues a disfrutar de la playa, aunque sea un día lluvioso, miren. Aún así, se goza. Ahorita nos echamos un chapuzón y todo. Pues diré, y discúlpenme por el comentario, pero diré que es una playa muy sucia. Muy sucia. Vean todas las botellas aquí en la arena, cubrebocas. Ahí, a ver, obviamente esos son residuos que trae el mar, ¿no? Eso, vaya, no se puede controlar, pero sí, en todas las botellas ahí, todos los vasos, de ese lado las latas, la bolsa por ahí. No, sí, diré que es una playa sucia, pero me dicen que más para allá, si te vas como a la zona hotelera, que es como más linda, porque es más de cuidado privado, por así decirlo. Este es como de cuidado de la municipalidad, entonces pues está como la vemos. No obstante, la verdad, me imagino que en un día así soleadito se debe poner bueno el ambiente, se debe poner sabroso. Ah, no, qué diferencia, me trajeron a la parte más hotelera de la playa y vean cuánta gente hay aquí nadando. Está padrísimo y sí se ve mucho más limpio, ¿no? Muy bonito ver a todo el mundo ahí nadando a pesar de la lluvia. Pues a ver, es que si ya te vas a mojar con la lluvia, pues mejor ya te mojas completo, ¿no? Siento que se está viendo feo por el lente mojado. Ahí está, mejorcito. Sabroso. A ver si en el tiempo que estamos acá nos toca un día mejor clima, más soleadito, para darnos un día de playa suculento. Damos final a este primer día por Honduras en la ciudad de La Ceiba. La Ceiba es esta localidad de cerca de 200,000 habitantes que también tiene playa. Ya es muy noche para que se vea, pero miren, créanme, ahí está la playa junto a mí. Y uno de sus mayores atractivos turísticos es que es la costa más cercana a las islas de Roatán. Las islas de Roatán son sumamente turísticas. De hecho, aunque no lo piensen, internacionalmente. Otro dato curioso que me acaba de decir ahorita un capo hondureño, un loco, es que a La Ceiba le dicen la novia de Honduras, porque es como la ciudad bonita, es la linda, es la que todos quieren ir a ver, entonces es la novia de Honduras. Y me la creo por completo, la verdad es que la ciudad está bien linda. Justo ahorita estamos caminando por el malecón, el andador de los ceibeños, que está súper cool para hacer ejercicio en la noche, para venir a echar los juegos de feria, para venir a echar la comida callejera. También hay uno que otro bar. Estaba un poquito bajoneado de que llegamos
llegamos ya muy noche a La Ceiba y dije, ay, no vamos a poder ver mucho, pero me di cuenta de que la noche, de hecho, es la mejor hora, ya no hace tanto calor, hay mucha gente en la calle, de verdad, mucha caminando. Tal vez no la ven, pero eso es porque están atrás de nosotros, literal. Ahí están todas las personas, ahí estaban caminando y dijeron, no, pues vamos mejor a ver qué está diciendo este brother, ¿no? De qué está hablando. Y la verdad es que hasta se están abriendo las ganas, el apetito de echarse un cervezón, unas salvavidas o alguna cervecita local. Pues bueno, amigos, amigas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video, en este primer acercamiento por Honduras. Manténganse al pendiente porque se vienen más videos, videazos de este bellísimo país. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.